Se escucha ahí, ¿verdad? ¿Y se ve? Sí, hermano, se escucha y se ve. Ya, gracias. Ok. Eh, bueno, primero que todo, buenos días a todos. Espero que hayan tenido una buena semana hasta el día de hoy. ¿Ya? El día de hoy vamos a continuar, vamos a retomar en realidad el capítulo 5 de Ezequiel. Hoy día lo vamos a terminar, ¿ya? Ya que la semana pasada eh, habíamos hecho como una pausa. La semana pasada, bueno, específicamente predicó el hermano Jorge, y la anterior a esa hablé otro tema, ya que lo vamos también a retomar en la segunda hora. ¿Ok? Así que el día de hoy vamos a seguir con Ezequiel. ¿Ok? Ahora, este libro, bueno, este libro de Ezequiel, obviamente que lo habíamos, ya veníamos estudiando hace rato, y este libro también lo estamos estudiando en paralelo los días jueves. Bueno, no este libro, ¿cierto? Pero estamos estudiando el libro de Jeremías los días jueves, ¿ya? Y yo les digo que en paralelo porque a pesar de que son dos libros, ¿cierto? Hablan de del mismo tema, ¿cierto? Que son estos profetas que están acá, Jeremías y Ezequiel, que básicamente hablaron del mismo tema, ¿cierto? Y que fue el castigo que Dios le entregó o que envió sobre su pueblo por su desobediencia, ¿cierto? Y específicamente hablando de la primera destrucción del templo de Jerusalén. Digo la primera porque hubo una segunda, que fue posteriormente, después de que Cristo falleció, ¿cierto? 70 años, se dice que en el año 70 de nuestra era, ¿ok? Pero acá estaba hablando de la primera. Y bueno, estos libros, como yo le digo, de Jeremías y de Ezequiel, se estudian en paralelo. Es por eso que yo estoy estudiando los jueves el libro de Jeremías y los domingos, la oportunidad que tengo, el libro de Ezequiel, ¿ya? De esa forma se van complementando el coro. ¿Ok? Ahora, específicamente, el capítulo 5 hablaba de una profecía eh, donde Ezequiel se tiene que cortar el cabello, ¿ya? Y tiene que hacer distintas cosas con ese cabello, ¿cierto? Una parte la tiene que cortar, ¿cierto? Como sale en esta imagen, acá. Otra la tiene que, aquí se la corta, una la tiene que quemar, ¿verdad? Eh, y la otra la tiene que arrojar, una parte también la tiene que arrojar al viento, ¿cierto? Y otra parte chiquitita se la coloca acá en el cinto, ¿ya? Entonces, esta, bueno, y también primero le dice que tiene que pesar y dividir el pelo, ¿ya? O sea, como tiene que ser como preciso la medida, no hacia el ojo, ¿ya? Entonces, esto nos enseña básicamente el destino de la gente que vivía en esta ciudad, ¿ok? Una ciudad, una profecía respecto a la destrucción que iba a ocurrir, ¿cierto? Y habla, ¿verdad? Una tercera parte iba a ser quemada. Eso quiere decir que iban a morir dentro de la ciudad, principalmente como por hambre, ¿ya? Eh, y finalmente iban a ser quemados, ¿cierto? Y una tercera parte iba a ser cortado con cuchillo, con navaja. Eso quiere decir que iban a morir debido a la violencia, ya en específico a la guerra, a las luchas que habían debido a la guerra, ¿cierto? Otra tercera parte, ¿verdad? Eh, Otra tercera parte iba a ser entregada al cautiverio y no iban a vivir en paz en el cautiverio, ¿ya? Que es la parte que se arroja al viento, ¿ok? ¿Por qué no iban a vivir en paz? Bueno, porque en los lugares que ellos estuvieran lo iban a perseguir, lo iban a, ¿cierto? A muchos probablemente lo iban a perseguir estando en los lugares, nunca iban a tener paz, eso se refería a esta profecía. Y un poquito iba a ser como un remanente, ¿verdad? Que eran unos cuantos cabellos que iban a quedar en el cinto, ¿ok? Entonces, que siempre, Dios que hace sus juicios siempre deja un remanente, ¿no? Porque si no, se hubieran destruido completamente al pueblo, ¿verdad? Pero Dios en su misericordia dejó un remanente, ¿ya? Ahora, a través de este libro hemos visto que las profecías que el libro de Ezequiel es un poco distinto al libro de Jeremías, en el sentido de cómo se predicaba la palabra, ¿verdad? Porque Jeremías predicaba la palabra así como la predicaría uno, ¿verdad? Hablándola a las personas, ¿ya? Pero Ezequiel predicaba actuando,
¿ok? Y ya antes de esta profecía habíamos visto que Ezequiel tiene que estar acostado muchos días de un lado izquierdo, de un lado derecho, y tiene que hacer unos panes con una mezcla de semillas, ¿verdad? Y tiene que comerse el pan racionado y tomarse el agua de forma racionada, ¿verdad? Lo cual apuntaba a la necesidad que ellos iban a vivir en los tiempos de asedio de la ciudad, ¿ok? Cuando el juicio de Dios recayera sobre ellos, ¿ok? Entonces, básicamente eso es lo que hemos estudiado hasta ahora, ¿ya? Obviamente que con algunos más detalles, ¿cierto? Que lo estudiamos en los momentos que estuvimos analizando en específico esos versos, ¿ya? Así que ahora vamos a ir al... A ver, estoy avanzando rápido para llegar al lugar que quiero, ¿ya? Así que tengamos un poco de paciencia, eh, porque hemos estudiado harto, ¿ya? Eh, Vamos a seguir hasta el lugar donde nos toca, ¿ya? Acá, ¿ya? Entonces, eh, lo que vamos a analizar ahora son los versículos 11 al 17, que es básicamente todo el resto del capítulo 5, ¿ya? Eso es lo que vamos a hacer, ¿cierto? Vamos a estudiar básicamente todo lo que es el resto del capítulo 5, ¿ya? Y nada, pues para eso vamos a ir a la escritura, al libro de Ezequiel, ¿ya? Al capítulo 5 y vamos a leer desde el versículo 11 al 17, que es lo que vamos a estudiar el día de hoy. Dice así: Por tanto vivo yo, dice Jehová el Señor, ciertamente por haber profanado mi santuario con todas tus abominaciones te quebrantaré yo también. Mi ojo no perdonará, ni tampoco tendré yo misericordia. Una tercera parte de ti morirá de pestilencia y será consumida de hambre en medio de ti. Y una tercera parte caerá espada alrededor de ti, y una tercera parte esparciré a todos los vientos, y tras de ellos desenvainaré espada. ¿Ya? Bueno, una de las terceras partes a las que se refiere Dios, que eran las que se iban a quemar, eran los que morían de pestilencia y de hambre. ¿Ya? A esas personas que morían de pestilencia y de hambre, finalmente los quemaban. ¿Ya? El 13 dice: Y se cumplirá mi furor, y saciaré en ellos mi enojo, y tomaré satisfacción, y sabrán que yo Jehová he hablado en mi celo, cuando cumpla en ellos mi enojo. Y te convertiré en soledad y en oprobio entre las naciones que están alrededor de ti, a los ojos de todo transeúnte. Y serás oprobio y escarnio y escarmiento y espanto a las naciones que están alrededor de ti, cuando yo haga en ti juicios con furor e indignación y reprensiones de ira. Yo Jehová he hablado. Cuando arroje yo sobre ellos las perniciosas saetas del hambre, que serán para destrucción, las cuales enviaré para destruiros, entonces aumentaré el hambre sobre vosotros y quebrantaré entre vosotros el sustento de pan. Enviaré pues sobre vosotros hambre y bestias feroces que te destruyan, y pestilencia y sangre pasarán por medio de ti, y enviaré sobre ti espada. Yo Jehová he hablado. ¿Ya? Bueno, estos versos son bien complicados, ¿ya? Bueno, o sea, no complicados, pero son eh, como a veces los apóstoles decían, ¿verdad? Le decían a Cristo que era una palabra difícil de escuchar, ¿verdad? Porque se está hablando netamente de juicio, ¿ya? Y de juicio, y de juicio con juicio de muerte, ¿ya? No juicio de básicamente de advertir, sino que acá Dios dice al principio, por tanto, sí ha dicho Jehová, ¿verdad? Y eso es ya básicamente una declaración de, eh, de que se iba a llevar a cabo, ¿ya? Entonces, esto, yo entiendo que siempre que hemos estudiado estos libros, ¿verdad? Hemos hecho como análisis versículo a versículo, eh, y después hemos llegado como y vamos sacando conclusiones a la medida que vamos avanzando, ¿ya? Pero estos versos son bien, eh, por así decirlo, autodemostrativos, ¿verdad? De que lo que se está diciendo es juicio de destrucción contra las personas, contra el pueblo, ¿ya? Entonces, quiero partir un poco distinto esta semana, en el sentido de que vamos a ver por qué, ¿cierto? ¿Por qué Dios hizo esto con su pueblo, ¿verdad? Eh, y eso nos va
a llevar a conocer una faceta de Dios, que es importante que la conozcamos, ¿verdad? Que es la faceta de la justicia, ¿verdad? Yo creo que le he hablado varias veces, a lo mejor, sobre todo cuando hemos estudiado estos dos libros de Jeremías y Ezequiel, porque son libros que hablan en algunos capítulos mucho del juicio, ¿verdad? Y Dios describe en detalle las cosas que le iba a pasar a su pueblo, ¿verdad? En el sentido de que se iban a morir de hambre, de que se iban a morir enfermos, ¿verdad? De que iban a ser destruidas las familias, y en otros lugares habla de ese tipo de detalles. Entonces, de aquí sale la concepción, ¿ok? Que mucha gente tiene de Dios, de que Dios es un Dios castigador, ¿verdad? Y que es un Dios un poco así eh, como que se fascina en hacer este tipo de cosas, ¿verdad? Como que de cierta forma mucha gente tiene una visión de Dios, incluso cristiano, ¿verdad? En el sentido de que Dios como que goza con estas cosas, ¿verdad? Cuando dice, y tomaré satisfacción, así como que un Dios que está esperando que uno se equivoque para deleitarse destruyéndote, ¿verdad? Lo cual no es así, ¿cierto? Evidentemente, lo cual no es así por varias cosas que vamos a pasar a explicar en en esta mañana, ¿ya? Lo primero que tenemos que tener claro, ¿ya? O que deberíamos tener claro, ¿cierto? Bueno, vamos a hacer un primero, antes de empezar, voy a seguir con la siguiente diapositiva, ¿ya? Para dar un poco de contexto, ¿ya? Entonces, básicamente, bueno, aquí en estos versículos Dios describe el juicio severo que caerá sobre Jerusalén debido a su idolatría y abominación. De eso se tratan estos versículos, ¿verdad? Del 5 los que hemos leído recién, básicamente de eso, ¿verdad? Bueno, como yo les decía, el castigo presentado en términos gráficos y dolorosos, ¿ya? Eh, no es una palabra así como que diga, bueno, yo voy a castigar a mi pueblo, ¿verdad? No, sino que va al detalle, ¿verdad? Diciendo, oye, yo a una parte de ustedes se van a morir de hambre, ¿ya? Otra parte de ustedes, ¿cierto? Se van a morir enfermos y van a morir quemados, ¿verdad? Eh, bueno, yo les explicaba que esa gente moría quemada, porque no sé si ustedes han visto las películas, alguna vez alguna película de donde hay una ciudad antigua que es asediada, pero las personas que morían dentro de las ciudades asediadas generalmente se quemaban, ¿ya? ¿Por qué? Porque si no la enfermedad, imagínense un montón de cuerpos muertos que empiezan a descomponerse, ¿verdad? Las enfermedades se multiplicaban. Entonces, en vez de enterrarlo ni nada, lo que hacía la gente antes prefería quemar, ¿verdad? Para evitar mayor propagación de enfermedad y cosas por el estilo. Por eso se quemaba, ¿ya? Era una de las razones, ¿ok? Pero Dios bien gráfico en decirle de que otra parte iban a morir a espada, ¿cierto? De que un tercio iban a morir a espada y otro tercio iba a ser enviado a las naciones, pero que no iban a tener paz donde llegaran, ¿ya? Sino que a todo lugar que ellos llegaran, ¿verdad? Iban a ser perseguidos allá, ¿ok? Entonces iba a ser una persecución constante, ¿ok? Entonces el castigo es presentado en términos bien gráficos y dolorosos, ¿cierto? Ahora, también yo les dije que esta sección la íbamos a abordar desde el punto de vista, ¿verdad?, a la justicia divina, ¿cierto? Eh, y específicamente al castigo, porque sin castigo no es justicia, ¿verdad? Entonces este concepto yo lo he hablado en otras ocasiones, como les había dicho anteriormente, pero voy a insistir en él porque es muy importante, porque de aquí viene esa mala concepción que yo les comentaba antes, ¿verdad? Eh, de que Dios se goza en el castigo, ¿ya? O que es un Dios castigador. Esa mala concepción viene del hecho de no entender, ¿ya? O de no comprender el concepto de justicia, ¿ok? Cuando uno no comprende lo que es la justicia, llega a esa mala conclusión que les dije en un principio, ¿ya? ¿Y por qué digo esto? Digo esto porque para que exista la justicia tiene que haber un castigo. Van de la mano, ¿ya? Usted no puede tener justicia si no tiene castigo, ¿ok? ¿Y por qué? Porque cuando alguien es culpable de algo, tiene que ser castigado, ¿ya? Sí o sí. No existe una forma de que alguien sea culpable sin que sea castigado, ¿ya? Es como que, no sé, alguien se mete a robar a su casa, ¿verdad? Y lo llevan a tu tribunal de justicia y el tribunal de justicia le dice, sí, tú eres culpable y entraste a robar a la casa de él, así que ahora, bueno, ándate ahora, quédate libre, ¿ya?
pero no lo vuelva a hacer. Entonces, eso no funciona así, po, ¿verdad? Ni siquiera en términos humanos funciona así, ¿ya? En términos humanos, cuando alguien hace algo malo, ¿ya? Eh, el ideal es que esa persona que hizo eso algo malo sea perseguido, ¿verdad? Sea juzgado y sea condenado a pagar algo por eso que hizo malo, ¿verdad? Algo me refiero a generalmente en libertad, ¿verdad? Y a la gente se le toma, ¿verdad? Y se le mete un tiempo en la cárcel y se le priva de su libertad, ¿cierto? Y estando en la cárcel, obviamente no están en un lugar, en unas vacaciones. Evidentemente están en un lugar que no tienen casi ninguna comodidad, ¿verdad? Es un lugar donde hay otra gente malvada ahí que está también pagando las penas, entonces muchas veces son lugares de castigo, ¿verdad? Es un lugar de castigo, no un lugar, entonces usted ahí apenas y come, ¿verdad? Y son lugares difíciles, ¿ya? Lugares muy, muy duros donde uno tiene que estar el tiempo que la justicia diga que tiene que estar ahí pagando su pena, ¿verdad? Otras cosas que son más llevaderas, por ejemplo, si usted comete una infracción al tránsito, le van a multar, le van a quitar una parte de su dinero, ¿verdad? O si usted falla en pagar algún tipo de impuesto también, no sé, ¿ya? Entonces usted me entiende la idea de que si a lo que voy es que para que exista la justicia tiene que existir el castigo, ¿verdad? Entonces, mucha gente desconoce eso, ¿ya? Desconoce esa característica de Dios, ¿ok? Porque como ser humano nos gustan las características de Dios, nos gusta el amor de Dios, ¿verdad? Pero no nos gusta la justicia, ¿ya? Pero Dios, es necesario que conozcamos a Dios, ¿verdad? Y para conocer a Dios tenemos que entender que Dios es justo, ¿ya? Y que por el hecho de que Dios es justo, eso implica que Él va a aplicar un castigo sobre quien Él determine que es culpable, ¿verdad? ¿Ya? Y el castigo de Dios no es broma, ¿ok? La Escritura dice, terrible cosa es caer en manos de un Dios vivo, ¿verdad? El castigo de Dios se refleja el castigo de Dios, generalmente la paga del pecado, como dice la Escritura, es muerte, ¿ya? Y la Escritura nos habla, ¿cierto?, de esto en varias ocasiones, ¿verdad? Y la que es más, digamos, terrible de imaginar para el ser humano, en todo ámbito, ¿ya? Es la muerte segunda, que es el día del juicio final, ¿verdad? El día del juicio final va a ser un día de justicia, la palabra dice, ¿verdad? Pero esa justicia implica que a quien Dios determine que sea culpable, ¿cierto? Va a ser castigado con la muerte segunda, ¿verdad? Y la muerte segunda, la Escritura se refiere a la muerte segunda como el lago de fuego y azufre, ¿verdad? Que va a ser donde las almas van a ser enviadas aquellas que hayan sido encontradas culpables, ¿verdad? Pero van a ser encontradas culpables porque son culpables, ¿verdad? Entonces, van a recibir un justo castigo y se va a cumplir la justicia de Dios, ¿ya? Entonces, eh, yo también le hablaba de que en términos, por ejemplo, de la muerte de Cristo, la muerte de Cristo fue un lugar donde la justicia y el amor de Dios se encontraron. ¿Por qué? Porque la justicia de Dios requiere la muerte, ¿cierto? Requiere que haya, como la Escritura dice, toda alma que pecare, esa morirá, dice Dios, ¿verdad? Dice la palabra del Señor, ¿verdad? Entonces, para que nosotros fuéramos absueltos, tuvo que morir Cristo, ¿verdad? Porque era necesario por la justicia de Dios que alguien muriera, ¿verdad? Y fue Cristo donde murió y en ese punto se encontró el amor con la justicia porque Cristo cumplió ambas cosas, ¿ya? Es por eso que es tan importante la muerte de Cristo, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a partir estudiando estos conceptos o repasándolos, ¿verdad? Nuevamente, ¿ya? Entonces, el primer concepto es que Dios es justo y santo, ¿verdad? Esto significa que la justicia de Dios demanda que el pecado sea castigado, ¿ok? Eh, y como dicen los versículos 11 en adelante, la idolatría del pueblo y la contaminación del santuario son ofensas graves que no pueden quedar impunes, ¿verdad? Más adelante vamos a ver las cosas que Dios le muestra a Ezequiel que el pueblo hizo, ¿verdad? Y ellos hacían cosas terribles en el santuario cuando Dios les dijo que no tenían que hacerla, ¿verdad? Constantemente estaban en desobediencia a Dios, ¿cierto? Salmo 89:14 dice, justicia y juicio son el cimiento de tu trono, misericordia y verdad van delante de tu rostro.
¿verdad? Entonces acá nos habla de la justicia y el juicio, que son la base del poder de Dios, por así decirlo, o de la magnificencia de Dios. Porque si Dios no fuera un juez justo o un Dios justo, ¿verdad? No sería, no sería Dios, digámoslo, por así decirlo, ¿verdad? Porque la primera característica que tiene que tener es que Él sea el que tiene que ser justo, ¿verdad? Pero la justicia de Dios demanda, ¿cierto? Que el pecado sea castigado. Es una obligación. Si Dios no lo hiciera, hermano, lo que lo quiero decir es lo siguiente. Si Dios no hiciera eso, si Dios no castigara, no sería Dios, ¿ya? Entonces, si a nosotros nos molesta el castigo, ¿verdad? Porque a veces lo encontramos que es demasiado duro, o a veces aquí, o a veces allá, ¿verdad? Tenemos que entender que si ese castigo no existiera, no habría Dios, porque eso es la base, ¿verdad? De lo que es el carácter de Dios, ¿ok? El, la justicia, ¿verdad? Y la justicia, lamentablemente, la justicia, o no sé si lamentablemente, pero la justicia siempre demanda, ¿verdad?, de que se aplique un castigo sobre el que es culpable, sobre aquel que es culpable, ¿cierto? Eh, y eso lo vemos mucho el día de hoy, ¿verdad? Veo mucho que la justicia el día de hoy deja libre a la gente que hace las cosas malas y mete preso a a la gente que hace las cosas buenas. Entonces nosotros decimos, pero es que este mundo está al revés, ¿verdad? ¿Por qué decimos que el mundo está al revés? Porque no es justicia, ¿ya? Porque la justicia demanda que aquellos que son culpables paguen un castigo, ¿verdad? Sean castigados de alguna forma, ¿ok? Entonces, incluso en otros países, hermano, en algunos otros países, para gente que hace determinados tipos de pecado o de actos, directamente los matan, ¿verdad? Existe la pena de muerte, ¿ok? En países donde usted, por ejemplo, hace algún acto indebido con un niño, me imagino que me entienden a lo que me refiero, ¿verdad? Directamente lo matan, no hay vuelta atrás y es pena de muerte, ¿verdad? Y se acabó, ¿ok? Entonces, ¿y por qué le estoy diciendo todas estas cosas? Porque incluso en términos humanos, nosotros entendemos, ¿verdad? Que cuando hay alguien que hizo algo muy malo, requiere un castigo severo, ¿verdad? Y esos castigos severos en muchos lugares llegan hasta la pena de muerte, ¿ya? No en este país, pero en otros sí, ¿ok? Entonces, mucha gente comprende eso, pero no comprende, ¿verdad? Y ahí es un poco así como digamos, una cosa que no sé, como un doble estándar, pero no comprenden que Dios hace lo mismo, ¿verdad? Y que Dios lo hace mejor porque Dios tiene todos los antecedentes y es un juez justo, ¿verdad? Entonces, si nosotros no logramos entender, ¿verdad?, el castigo de Dios, tenemos que empezar a comprenderlo por lo más básico que es el castigo y la justicia en términos humanos, ¿verdad? Entonces piensa en algo, en alguien que hizo algo malo, ¿verdad? En alguien que se echó a robar a su casa o alguien que le hizo algo malo a un niño, por ejemplo, ¿verdad? Son gente que uno dice, oye, esta gente merece un castigo, ¿verdad? Entonces, de la misma forma, Dios para con aquellos que hacen lo malo, ¿cierto? Dios dice, ustedes merecen un castigo, ¿ok? Y ese es el concepto de justicia de Dios, que créanme, no se entiende mucho, ¿verdad? No se comprende, a lo mejor se entiende, pero no se comprende, ¿ok? Entonces es necesario que nosotros, como hijos de Dios, nos dediquemos a entender a Dios. Y cuando yo le digo que entendamos a Dios, me refiero a este tipo de cosas, ¿verdad? Tenemos que entender cómo es Dios, ¿verdad? Entonces, a través de estos estudios, estamos tratando como de dilucidar cómo es Dios y entender el carácter de Dios, ¿verdad? Porque mucha gente dice Dios es amor, ¿ya? Lo cual es correcto, ¿verdad? Pero esa es una sola característica de Dios y creen que porque Dios es amor va a dejar pasar todas las cosas, pero eso es incorrecto porque ellos solamente hablan de una característica de Dios, siendo que Dios es más. Dios también es justo, ¿verdad? Entonces Dios en su justicia no puede dejar pasar, ¿verdad?, al que hizo lo malo, ¿ok? Porque la Escritura dice que la justicia y el juicio son el cimiento del trono de Dios, ¿ok? Entonces no podemos crearnos en nuestra mente un Dios que no sea justo, ¿cierto? O que no aplique la justicia, ¿ya? Es por eso importante esto, ¿no? ¿Ya? La justicia divina no solo implica la rectitud de Dios, sino también su compromiso de castigar el pecado, ¿ya? Dios tiene compromiso de castigar el pecado. Por ejemplo, yo le hago una pregunta a usted, a los que me están escuchando el día de hoy. ¿Cuál es cuál es el propósito que tiene un juez de justicia? Aplicar justicia, ¿cierto? Esa es la idea.
¿verdad? Que ellos apliquen la justicia, ¿cierto? Y cuando un juez de justicia se le presenta a una persona que es culpable de una ofensa grave, ¿qué tiene que hacer el juez? ¿Ya? Le tiene que decir, bueno, ¿sabéis qué? En realidad me da pena esta persona, así que no le vamos a hacer nada, ¿ya? Lo vamos a dejar libre que salga de su casa. ¿Qué va a penar la gente que sufrió el daño de ese delincuente? ¿Va a estar de acuerdo con eso? No, pues, ¿cierto? Se espera que el juez, ¿cierto? Deje al lado un poco sus sentimientos y aplique un castigo sobre esa persona, sobre ese infractor de la ley, ¿ya? Un castigo que esté acorde a la ofensa que él cometió, ¿cierto? ¿Ok? Que como yo les decía, cuando usted en otros países comete ofensa del estilo que yo les mencioné delante, lo matan, ¿verdad? Está la pena de muerte. Así, ¿ya? Entonces usted si comete un acto de una calaña o de un gran, o sea, un acto muy repudiable, en otros países a usted no lo van a mandar a la cárcel, lo van a mandar al cementerio, ¿ya? Entonces, de eso estamos hablando, ¿ok? Y por lo tanto, ese mismo concepto lo tenemos que traspasar ahora a la esfera divina y Dios lo aplica. De hecho, ese concepto que nosotros entendemos de justicia lo sacamos de Dios. De ahí viene eso, ¿ya? No es al revés, no es que Dios lo haya sacado de nosotros, sino que los seres humanos lo sacamos de Él, ¿verdad? De Dios, ¿cierto? Y entendemos que la justicia tiene que, o implica un castigo, ¿verdad? Implica castigar al que hace lo malo, ¿verdad? Bueno, la justicia nos enseña cuáles son las consecuencias del pecado también, ¿ya? Porque la justicia de Dios nos asegura que cada acción tiene una retribución, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros entendemos estas cosas que estamos estudiando el día de hoy, vamos a entender por consecuencia que el pecado tiene consecuencias, ¿ya? Y que no nos vamos a quedar impunes, ¿ya? Como la escritura dice en Gálatas 6:7, dice, no os engañéis, o sea, no penséis mal, ¿ya? Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso segará, ¿ya? Entonces Dios no está diciendo que, oye, no se engañen, ¿verdad? Yo no puedo ser burlado, nadie puede burlar a Dios, ¿verdad? Entonces no podemos engañar a Dios con triquiñuelas, ¿verdad? O con chamullo, ¿cierto? Porque Dios no puede ser burlado, porque todo lo que nosotros hagamos vamos a tener que pagar por ello, ¿ya? Entonces, la justicia o el castigo, ¿verdad? Nos advierte de que el pecado tiene consecuencias graves, ¿ya? Entonces, cuando nosotros estudiamos estas páginas de la escritura que estamos estudiando el día de hoy, ¿verdad? Una de las enseñanzas que deberíamos obtener o sacar de acá es que el pecado para Dios es cosa seria, ¿ya? Y que si bien es cierto, Dios es un Dios de misericordia que tiene paciencia y que nos da tiempo, ¿verdad? Para que nosotros podamos retomar el camino, por así decirlo, ¿verdad? Que fue lo que hizo con su pueblo, ¿verdad? Dios nos da un tiempo, ¿verdad? Dios dice, oye, ya, estáis mal, pero oye, arrepiéntete y te envía profeta y te envía escritura y te envía palabra y te ataca la conciencia y te sigue ahí, ¿cierto? Advirtiendo y advirtiendo de distintas formas, pero llega un punto donde eso se acaba, ¿ya? ¿Ok? Y viene después el juicio. Y Dios funciona así y esa es la forma en que Dios funciona, ¿verdad? Esa es la forma, es el carácter de Dios, ¿verdad? Y en todo eso que yo le estoy diciendo, en todo ese proceso opera la paciencia de Dios, ¿verdad? En ese proceso opera la misericordia de Dios, porque cuando a veces alguien comete algo muy malo, Dios a veces lo perdona y eso es misericordia. Y yo la otra vez les di el ejemplo de Manasés, ¿verdad? De este rey que fue hijo de Ezequías, que hizo cosas muy malas en el pueblo, ¿verdad? Que Dios dice que quedaron marcadas a fuego en el pueblo y que debido al comportamiento tan impío que ese rey tuvo, fue que finalmente el pueblo se pervirtió, ¿verdad? Y Dios lo iba a castigar, ¿verdad? Y lo estaba poniendo bajo juicio, pero cuando él le pidió perdón, de corazón, Dios lo perdonó y tuvo misericordia de él. Entonces ahí vemos el grado de misericordia, porque probablemente nadie hubiera tenido misericordia de ese rey, ¿verdad? Pero Dios la tuvo, ¿verdad? Entonces también vemos la paciencia de Dios, vemos todas sus características, ¿verdad? En acción, pero también tenemos que entender que cuando se acaba o cuando se cierra la puerta, ya después de eso hay juicio, ¿no? ¿Verdad? Y eso lo tenemos nosotros enseñado, reflejado, por ejemplo, en el arca de Noé,
La escritura dice que cuando Dios cerró las puertas del arca de Noé, se acabó, ¿verdad? No hay tiempo más de misericordia. Llegó el tiempo de juicio, ¿verdad? Y la escritura nos enseña también que cuando Dios venga por segunda vez, ahí se acabó también. No hay más tiempo de arrepentimiento. Ya después viene el juicio, ¿verdad? Entonces hay un punto en donde Dios dice, ya, hasta acá no va llegó la cosa, ¿verdad? Y de ahí para adelante es juicio, ¿no? ¿Ok? Y eso es parte, y nosotros no podemos decir, pero es que después de ese punto queremos misericordia. No, porque ya hubo antes misericordia, ¿verdad? Y hubo paciencia, y hubo mucha misericordia y mucha paciencia de Dios, ¿cierto? Esperando que tú te arrepintieras, que te arrepintieras, que te arrepintieras, pero ya cuando llega un punto de ahí en adelante hay juicio, ¿verdad? Entonces nosotros no podemos alegar que en ese punto queremos de vuelta la misericordia, ¿verdad? Que eso es lo que a veces, muchas veces pasa, ¿ya? Así que eso es una característica de Dios, ¿ya? Que es importante entenderla. Advertencia y escarmiento, otra digamos, de los puntos, ¿verdad? Que el juicio sobre Jerusalén nos sirve como advertencia, ¿verdad? Y escarmiento para otras naciones y para nosotros también, ¿verdad? Porque la justicia de Dios también actúa como un medio para disuadir el pecado, ¿verdad? Romanos 11:22 dice, mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo si permanece en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado, ¿verdad? Aquí le advierte a los gentiles, ¿verdad? Que ellos tienen que mantener la fidelidad a Dios y no van a ser cortados de la misma forma que fueron cortados aquellos que no creyeron del pueblo de Dios, ¿verdad? Y en esta escritura, si ustedes se van a Romanos capítulo 11, ¿verdad? Les dice, oye, ustedes fueron injertados en el olivo natural siendo olivo silvestre, ¿verdad? Así que Dios tiene el poder de nuevo para reinsertar a las ramas que cortó si él quisiera, ¿verdad? Entonces, el juicio de Dios también nos sirve como advertencia y escarmiento, ¿verdad? Bueno, la justicia de Dios asegura el cumplimiento de su palabra. Aquí me equivoqué en el título, ¿ya? Las promesas del juicio pronunciadas por Dios se llevan a cabo sin falla, ¿verdad? Por ejemplo, la palabra dice en número 23:19. Dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará, ¿verdad? La justicia nos sirve para confirmar, ¿verdad? El cumplimiento de la palabra de Dios, que la palabra de Dios es certera y se cumple, ¿verdad? Porque Dios dijo, oye, el alma que pecare esa morirá, si ustedes no se arrepienten van a ser destruidos. Dios lo dijo a través de sus profetas por mucho tiempo al pueblo, pero ellos no hicieron caso, ¿verdad? Entonces, cuando vino el juicio, se cumplió lo que Dios le había dicho, ¿ya? ¿Ok? Entonces, ese es básicamente el resumen que quería plantear en un principio, ¿verdad? Porque nosotros cuando leemos estas palabras que están acá, cuando yo las leí al principio, yo las encontré y dije, yo pensé un rato y dije, pero estas palabras son así como duras, ¿verdad? Las encontré como duras, ¿verdad? Eh, y dije, pero si empiezo a analizarla versículo por versículo, es como que no tiene como, no me hacía como mucho sentido analizarla versículo por versículo, ¿verdad? Sin antes entender por qué Dios envió eso sobre su pueblo, ¿verdad? Porque si usted agarra esa escritura que estamos leyendo ahora y la saca de contexto, ¿verdad? Y se la presenta a alguien que nunca ha leído ni una parte de la Biblia y le muestra esa palabra, va a decir, oye, pero este Dios es un Dios castigador, mire, mira aquí, mira allá, ¿verdad? Es por eso que es importante que primero entendamos como la naturaleza de Dios y dónde se enmarca esto que estamos leyendo el día de hoy, ¿verdad? Porque esto se enmarca en la justicia de Dios, ¿verdad? Y es necesario que entendamos eso primero. Espero que le haya quedado claro, ¿verdad? Espero que hayan podido aprender lo que es el concepto de justicia de Dios y podamos entender de mejor forma, digamos, estas cosas que vamos a analizar ahora. ¿Verdad? Ahora vamos a hacer un repaso bien corto, ¿verdad? De los versículos, versículo por versículo, ¿verdad? De forma bien sucinta, ¿verdad? Dice, por tanto vivo yo, dice Jehová el Señor, ciertamente, por haber profanado mi santuario, con todas tus abominaciones te quebrantaré yo también. Mi ojo no perdonará, ni tampoco tendré yo misericordia. Una tercera parte de ti morirá de pestilencia y será consumida de hambre en medio de ti, y una tercera parte caerá a espada alrededor de ti, y una tercera parte esparciré a todos los vientos, y tras ellos desenvainaré espada. ¿Verdad? Esos son los versículos 11 y 12. ¿Ya?
Entonces, primero vemos que Dios jura por su propia vida que castigará a Jerusalén por contaminar su santuario con la idolatría, ¿verdad? Y que no iba a haber misericordia en ese juicio, ¿cierto? Eh, bueno, Dios dice que una de las razones del juicio era porque ellos profanaron su santuario, ¿verdad? Y como ellos habían profanado su santuario, él lo iba a profanar a ellos, ¿verdad? De vuelta. Y esto es algo que también se nos enseña en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, en 1 Corintios 3, 16, 17 dice: ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. ¿Ya? Esto fue básicamente lo que le pasó al pueblo, ¿verdad? Que destruyeron el templo de Dios. Y como ellos destruyeron el templo de Dios, Dios les destruyó a ellos, ¿verdad? Y esto se nos repite de nuevo en Corintios, dándonos a entender que ya el santuario no es el santuario que está en Jerusalén, ni el lugar santísimo, sino que en nuestro cuerpo, ¿verdad? En nuestro ser, porque Dios mora en nosotros a través de su Espíritu, ¿ya? Entonces, si nosotros destruimos el santuario o el templo de Dios, que por así decirlo, en nuestra alma, en nuestro corazón, a través de cosas impuras, ¿ya? A través de, por ejemplo, cuando estaba hablando esta escritura, le estaba hablando a los hermanos porque se unían con prostitutas, ¿verdad? Entonces, decía, ustedes profanan el templo de Dios, ¿cierto? Haciéndolo inmundo, ¿verdad? Porque se unen con prostitutas, ¿verdad? Entonces, si ustedes destruyen el templo de Dios, Dios los va a destruir a ustedes, ¿ok? Entonces, nosotros, por el hecho de tener el Espíritu de Dios en nuestros corazones, somos el templo de Dios, ¿verdad? Y una de las cosas que no tenemos que hacer es destruir ese templo, ¿verdad? Lo tenemos que mantener en santidad. Por eso Dios dice, sean santos, ¿verdad? Porque si no, yo me voy a ir de ustedes, porque yo no puedo morar en un lugar donde no hay santidad. Ya de la misma forma que Dios no podía morar en el templo de ellos, ¿verdad? En el templo de Jerusalén de este tiempo, porque ellos lo habían profanado, quemaban incienso a otros dioses dentro del templo, hacían cosas bien depravadas dentro del templo, llevaban a cultura a otros dioses, entonces era un caos, ¿verdad? Lo que ellos habían hecho dentro del templo, ¿verdad? Otro ejemplo lo tenemos cuando Cristo fue al templo y agarró no, como un palo, no sé qué era, y le empezó a echar a todos los cambistas que estaban ahí, ¿cierto? Y Dios les dijo que habían transformado su templo en una cueva de ladrones, ¿verdad? Porque ahí ellos hacían, no es que fueran justos, porque básicamente lo que estaban haciendo era usura dentro del templo, ¿verdad? Entonces, este tema del templo de Dios es bien serio, ¿ya? No es algo así como digamos, simple, ¿verdad? Es serio en el sentido de que es una cosa seria, ¿ya? Y si nosotros somos el templo de Dios, ¿ya? O sea, serio, lo que dije fue como, es serio en el sentido de que Dios se lo toma bien a seriedad esta cosa, porque Dios mora dentro de nosotros y por lo tanto nosotros somos el templo de Él y tenemos que hacer un esfuerzo nosotros por mantener ese templo en santidad. Es por eso que la Escritura en muchos lugares nos dice sean santos, o sea, cumplan los mandamientos, compórtense bien, no hagan cosas malas, ¿verdad? Eh, y eso es súper importante, ¿ya? Finalmente, Dios describe el juicio en tres partes, ¿cierto? Muerte por pestilencia y hambre. Esta pestilencia y hambre, ya la profecía nos dice, la profecía de Ezequiel dice que cuando le dice toma pelo y quémalo, ¿ya? Se refiere a la pestilencia y hambre, ¿verdad? Porque por lo que le expliqué antes yo, de que la gente que moría dentro de los asedios generalmente se quemaba, ¿verdad? Muerte por espada, ¿verdad? Bueno, obviamente por toda la violencia que había y dispersión con persecución, ¿cierto? Finalmente eran los tres juicios de Dios, ¿ya? Después leemos los versos 13 y 14 y dice, y se cumplirá mi furor y saciaré en ellos mi enojo y tomaré satisfacción y sabrán que yo Jehová he hablado en mi celo, cuando cumpla en ellos mi enojo y te convertiré en soledad y en oprobio entre las naciones que están alrededor de ti y a los ojos de todo transeúnte, ¿verdad? Por ejemplo, aquí la escritura dice, y saciaré en ellos mi enojo, en mi celo, ¿verdad? La palabra celo sugiere un sentimiento apasionado, ¿verdad? Me imagino que todos entienden la palabra celo, ¿verdad? Eh, la palabra celo también a veces cuando se traduce implica ponerse púrpura en el rostro. Eso es cuando usted se enoja, ¿verdad? Bueno, yo me imagino que todo entiende que cuando una persona se enoja mucho, ¿verdad? Se pone rojo, ¿verdad? Pues la gente se pone roja por dos cosas.
La primera es cuando les da vergüenza, ¿verdad? Se ponen rojo, ¿verdad? Nos ruborizamos, ¿es cierto? Y la segunda forma en que nos podemos poner rojo es cuando nos enojamos mucho, con mucha pasión, ¿verdad? Entonces, cuando Dios dice, eh, en mi furor, acá arriba, ¿ya? Y cuando dice acá abajo, en mi celo, ¿ok? Se está refiriendo a eso, se está refiriendo a un tipo de enojo, a un tipo de sentimiento tan intenso que cuando usted se pone así como rojo, ¿ya? De enojo, ¿ya? Se está refiriendo a eso. No es un enojo simple, este, hermano, ¿ya? Es un enojo, podríamos decirlo así, como con tutti, ¿verdad? Dice Proverbio 6, 34, 35, dice, porque los celos son el furor del hombre, y no perdonará en el día de la venganza. No aceptará ningún rescate ni querrá perdonar, aunque multiplique los dones, dice este proverbio, ¿ya? Y este proverbio se aplica a esta sección, porque aquí lo que Dios está diciendo está hablando de celos, ¿verdad? Dice en mi celo, ¿verdad? Y cuando él dice en mi celo, se refiere a un tipo de furor que no podía ser apagado, ¿verdad? Es por eso que Dios dice aquí se acabó, ya no hay más. Entonces, el mismo celo, este celo que sale acá en la palabra, ¿verdad? Y este furor que sale acá en la palabra, va a ser el mismo del día del juicio final, ¿ya? No va a haber vuelta atrás acá, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Porque por este proverbio que sale acá, dice, porque los celos son el furor del hombre y no perdonará en el día de la venganza. Dice que un hombre cuando está en esta condición de celos, ¿verdad? Que yo le he dicho que los celos no es tanto así como el celo por que uno dice, que una persona es celosa cuando otra persona se le acerca al cónyuge. No se refiere a eso específicamente, se refiere a un sentimiento apasionado de ira, ¿verdad? A eso se refiere. No sé si han visto, la otra vez salimos con los niños, estaba dando esta película de varios sentimientos, ¿verdad? Y hay un sentimiento que se llama furia, que somos unos monitos animados, unos chiquititos que se pone rojo, ¿verdad? Básicamente es como eso, ¿verdad? La palabra que dice ponerse púrpura en el rostro, ¿verdad? O rojo, o en celo, ¿verdad? Entonces aquí este proverbio nos enseña que en el día de la venganza, ¿verdad? El día de la venganza es cuando ese sentimiento flora. Dice que el hombre que está en esta condición no acepta ningún rescate ni querrá perdonar. Aunque multiplique los dones, aunque le den muchas cosas, no va a aceptar, ¿verdad? Porque el día de la venganza, ¿ya? Esto es serio. Entonces, por eso esta parte es bien importante de mencionar, ¿ya? Que Dios llega a este estado, cuando Dios llega a este estado, se acabó todo, ya no hay vuelta atrás, no va a querer perdonar, aunque uno haga lo que haga, ¿verdad? Y esto se llevó a cabo en este punto y también se va a llevar a cabo en el día del juicio final, ¿verdad? Ahí no va a haber tampoco vuelta atrás, ¿ya? Aunque uno multiplique los dones, aunque uno dé un rescate, no hay forma acá, ya no, aquí ya no se acepta en nada, ¿verdad? Dios expresa que su furor y enojo serán satisfechos con el cumplimiento de este juicio. ¿Ya? ¿Ok? Entonces, esto yo les quería mencionar, esta palabra en mi celo, es importante que también la captemos, ¿verdad? Que se refiere a esto. ¿Ok? Deuteronomio 32, 39 dice, ved ahora que yo soy, y no hay Dios conmigo. Yo hago morir y hago vivir. Yo hiero y yo sano. Y a quien, eh, y no hay quien pueda librar de mi mano, ¿verdad? Dios dice acá. Y Nahum 1:2 dice, Nahum, no sé si conocen este libro, Nahum, es un libro de un profeta del Antiguo Testamento bien cortito, que es bien interesante. Dice Nahum 1:2, dice, Jehová es Dios celoso y vengador, Jehová es vengador y lleno de indignación, se venga a su adversario y guarde enojo para su enemigo, ¿verdad? Acá nos da una descripción de Dios en su celo, ¿verdad? Nahum, la característica que tiene Nahum, ¿verdad? Es que nos da una descripción de Dios en su celo, ¿verdad? Cuando Dios está en su celo, las características que tiene Dios, ¿cierto? Es que es vengador, lleno de indignación, ¿cierto? Y guarda enojo, ¿verdad? Celoso y vengador. Entonces, es necesario que conozcamos estas características de Dios también, ¿cierto? Es necesario hacerlo. No solamente tenemos que enfocarnos en las características, ¿verdad? Del amor de Dios, las cuales son importantes conocerlas, ¿verdad? Pero también entendamos que Dios es un Dios, digamos que, como dice la Escritura, es terrible caer en manos de Él, ¿verdad? Cuando está en este estado, ¿cierto? Entonces, evitemos ser parte de eso, ¿cierto? Eh,
Y finalmente el 15 al 17 dice, y serás oprobio y escarnio y escarmiento y espanto a las naciones que están alrededor de ti cuando yo haga en ti juicios con furor e indignación. De nuevo esta palabra, ¿verdad? Furor e indignación. Y en reprensiones de ira. Yo Jehová he hablado, cuando arroje sobre ellos las perniciosas saetas del hambre, que serán para destrucción, las cuales enviaré para destruirlos. Entonces aumentaré el hambre sobre vosotros y quebrantaré entre vosotros sustento de pan, y enviaré pues sobre vosotros hambre y bestias feroces que destruyan, y pestilencia y sangre pasará en medio de ti, y enviaré sobre ti espada. Yo Jehová he hablado. ¿Verdad? Finalmente son estas las palabras, ¿verdad? Eh, bueno, cuando nos dice, por ejemplo, serás oprobio y escarnio a las naciones y espanto, básicamente aquí Dios estaba cumpliendo el propósito de enseñar a las naciones a través de Israel, ¿ya? Y habían dos formas. Si hubieran obedecido el pacto, ellos hubieran sido un ejemplo para el resto de las naciones. Pero como quebrantaron el pacto, Dios enseña a las naciones a través de el juicio de su pueblo, ¿verdad? Y esto no solamente a las naciones, sino que a todas las generaciones. Estas palabras que están acá en este libro, ya que nos pueden sonar muy difíciles de tragar, ¿verdad? O de absorber, porque son palabras de juicio que son duras, nos sirven para entender, ¿verdad? Que el pecado tiene consecuencias, ¿verdad? Y si con todo esto no entendemos que el pecado tiene consecuencias, no lo vamos a entender nunca, ¿ya? Así que espero que esa sea como la lección principal de que saquemos de esto, ¿verdad? Del ejemplo del pueblo en este tiempo, ¿verdad? Que para no hacer lo mismo, ¿cierto? Obviamente, ¿ya? Dice, enviaré pues sobre vosotros hambre y bestias feroces que te destruyan y pestilencia y sangre, ¿verdad? Bueno, el juicio iba a venir de muchas maneras distintas, ¿ya? Ahora, cuando usted, me imagino que hablan de hambre y entienden, ¿verdad? Pestilencia y sangre, me imagino que entienden porque la guerra, las enfermedades, pero cuando se habla de bestias feroces, ¿verdad? Yo, esto siempre me causó un poco de duda. Yo decía, pero esto significa, ¿qué significa esto? ¿Esto significa que van a venir leones, hienas y se los van a comer? ¿Verdad? Eh, no lo entendía bien, ¿ya? Entonces, esto se puede referir, bueno, como era en tiempo antiguo, uno puede decir, sí, probablemente andaban leones por ahí y se comían algunos, pero, pero no me tinca mucho esa interpretación, ¿verdad? Entonces traté como de buscarle otra interpretación a eso, ¿verdad? Y me hizo más sentido lo siguiente que les voy a decir, ¿ya? Les voy a leer de Daniel 7:35, dice, que era una profecía de Daniel, ¿verdad? Del profeta Daniel, ¿ok? Esta profecía dice así, dice, y cuatro bestias, ¿ya? Bestias, cuatro bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. La primera era como un león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre y le fue dado corazón de hombre. Y aquí que otra, la segunda bestia, semejante a un oso, el cual se alzaba de un costado más que del otro. Y tenía en su boca tres costillas entre los dientes y le fue dicho así, levántate y devora mucha carne, ¿verdad? ¿Por qué les leo esta escritura? Porque las bestias pueden simbolizar o las bestias pueden apuntar a naciones, no tanto así como a bestias, como a bestias a literales, así como animales, ¿verdad? Que puede ser, yo digo puede ser, ¿verdad? Pero yo creo que cuando Dios dice que, o les dice que les va a enviar hambre y bestias feroces, estas bestias feroces yo no creo que se refiera a animales, ¿ya? ¿Ok? Que yo digo puede ser animales, pero yo creo que se refiere a naciones, ¿ya? Cuando dice bestias feroces, yo creo que el castigo cuando Dios dice les voy a enviar bestias feroces, no es que les va a enviar así como perro, gato, no sé, leopardo, oso, para que se los vayan a comer, ¿verdad? Yo creo que se refiere que les va a enviar naciones enemigas que los van a ir a destruir, ¿verdad? ¿Y por qué creo eso? Porque en muchas partes de la escritura, no solamente en Daniel, Daniel es un ejemplo, ¿verdad? Que esta escritura que les puse aquí es un ejemplo, sino que en otras partes de la escritura, las naciones eh, se nos hablan de las naciones como bestias, ¿verdad? Y aquí vemos dos bestias, ¿verdad? Bueno, cuatro en realidad, ¿verdad? Pero acá hablan de dos. Si ustedes pueden seguir leyendo el capítulo 7 sale el resto de las bestias, ¿verdad? Que son las otras dos. Pero las naciones se dicen eh, que eran como animales. Dice, la primera era como león, ¿verdad? ¿Ok? Y dice que la segunda era como un oso, semejante a un oso, ¿verdad? ¿Y cuál era la característica de estas bestias? Que andaban ahí devorando, ¿verdad? Por ejemplo, el oso aquí.
dice que tenía en su boca tres costillas, ¿verdad? Tres costillas porque andaba comiendo, andaba así como un oso buscando comida, ¿verdad? Siempre habla de bestias, por ejemplo, no habla así como de búhos o cosas así, sino que habla de bestias que son carnívoras, ¿verdad? Ya leones, osos, ¿verdad? Y cosas por el estilo, y bestias terribles que lo que andan haciendo es devorando y destruyendo, ¿verdad? Entonces, cuando Dios dice acá que le iba a enviar bestias, yo tengo la impresión, o me da la impresión a mí, ¿cierto? Que no se refiere a animales literales, sino que se refiere a naciones, ¿verdad? A naciones que lo iban a ir a destruir, a conquistar, a comer, a devorar, ¿verdad? A eso creo que se refiere, ¿ya? Eso nomás les quería mencionar y con eso quería cerrar el capítulo 5, ¿verdad? Bueno, solo mencionar, ¿verdad? Como lo he dicho ya en distintas ocasiones, que espero que esta palabra les pueda servir para, para aprender algo, les pueda servir, nos pueda servir a todos para conocer un poco más a Dios, ¿verdad? Y tener en consideración este concepto, ¿verdad?, de justicia, que implica un castigo, ¿verdad? Y por eso uno a veces se encuentra con esta escritura en la escritura, valga la redundancia, con estas palabras en la escritura, ¿verdad? Las cuales apuntan directamente, ¿verdad?, a una característica de Dios que es necesaria que todos nosotros entendamos y comprendamos, que es la justicia y el castigo, ¿ya? Así que eso, hermano, los dejo.